Muy buenas tardes a todos. Saludos virtuales desde el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Por fin es viernes y qué mejor manera de cerrar la semana que con un poco más de arquitectura. Estamos, como digo, cerrando nuestra particular semana de la arquitectura. Recapitulando un poquito, hemos tenido pues exposiciones, hemos tenido la inauguración de arquitecturas, de íntimas arquitecturas, el concurso de fotografía que convocamos durante el confinamiento, con su entrega de premios, y hemos tenido también una serie de charlas a cargo de distintos profesionales que han reflexionado en torno a la vivienda, en torno al habitar, desde distintas perspectivas. Hemos contado con la arquitecta Marta Peri, con el antropólogo Manuel Delgado también. Ha estado con nosotros la arquitecta catalana Rosa Rull. Y hoy, esta tarde, como decimos, para culminar esta semana intensa de arquitectura y de amigos, pues tenemos con nosotros al arquitecto Santiago de Molina. Santiago nos va a ofrecer a continuación su conferencia titulada La casa amenazada, la urgente búsqueda de lo cotidiano en la domesticidad contemporánea. Muchos conocerán a Santiago. Para los que no, voy a reseñar brevemente parte de su currículum y a continuación, pues como todos estos días, le daré paso a él para que haga su exposición. Saben que pueden preguntar en el chat de la sesión de Zoom. Nosotros, después de la charla, pues le transmitiremos esas preguntas para que se produzca un intercambio. Santiago de Molina es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de la misma ciudad, con una tesis titulada Collage y Arquitectura. Además, por esa tesis recibió el premio extraordinario de doctorado de la universidad. Santiago, comentábamos antes, ha colaborado en estudios de dos grandes. Primero un tiempo con Sáenz de Oíza, ahí es nada, y con Rafael Moneo, dos maestros indudablemente. Su interés en la docencia hace que desarrolle desde el año 2001 pues labores como profesor de proyectos, en la actualidad en la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, como profesor titular, y en la Universidad de Alcalá de Henares también. Ha sido visiting professor y guest professor en numerosas universidades nacionales e internacionales. Además de esto, compagina esa labor docente con trabajo propio de su estudio como arquitecto, y por este trabajo ha recibido también diferentes premios. Destacar también la selección de su trabajo, creo que fueron por el edificio de viviendas, recuerdo, nos contará, la selección en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo del año 2013. Otros conocerán su labor como teórico, como escritor también. Su obra y sus escritos han sido publicados en numerosos medios especializados. Ha publicado títulos como Hambre de Arquitectura, Arquitectos al Margen, y Múltiples Estrategias de Arquitectura, Collage y Arquitectura, que era el título de su tesis. Este último ha sido seleccionado en los premios FAD de Teoría y Crítica del año 2015 y ha coordinado también el libro Arquitectura por Palabras. Dirige el blog, que muchos seguimos con atención, Múltiples Estrategias de Arquitectura, dedicado a la divulgación e investigación de los procesos de la arquitectura, y además es un blog que, como lo comentaba antes, tiene un seguimiento increíble. Es director de la revista Constelaciones desde el año 2015
y ha sido también director del Instituto de Arquitectura del COAM, redactor por concurso público de la Ciudad Viva y codirector del grupo de investigación Contextos de Arquitectura y del máster en estudios avanzados de proyectos arquitectónicos. Bueno, podría seguir, es simplemente una reseña de un compañero que entiende la arquitectura pues, de una manera global, desde distintas perspectivas, como arquitecto, como teórico y como profesor. Sin más, bienvenido Santiago, todo tuyo, te dejamos la pantalla. Gracias. Bueno, pues antes de nada, me gustaría agradeceros muy sinceramente tanto a ti, Jorge, como al Colegio de Arquitectos de Tenerife, la Gomera y el Hierro, todo el cariño puesto en organizar unas jornadas que en estos tiempos se han vuelto especialmente difíciles. O sea que no quería dejar de valorároslo, pero también agradecerlo porque el mantener la conexión entre compañeros, incluso a distancia en estas circunstancias, requiere un esfuerzo muy de agradecer. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla. No sé si se ve ahora mismo. Bueno. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Alejandro. Se ve muy bien, Santiago. Bueno, como decía Alejandro, gracias por la invitación, también a Jorge Díaz, por la invitación, porque creo que es un momento complicado. Y creo que es un momento complicado por lo que nos toca vivir, pero también por lo que significa esta situación del COVID para los arquitectos y para nuestro trabajo. Por ejemplo, a nivel personal, una de las cosas que uno se da cuenta es del increíble valor que tenían las cosas normales, o sea, por decirlo más llanamente, por el valor increíble que tenía la vida cotidiana que llevábamos. Y sin embargo, era invisible, ¿no? Yo creo que este concepto de lo cotidiano ha sido uno de los grandes hechos que se han puesto sobre la mesa con esta pandemia. Y me gustaría utilizar este rato que estemos juntos, este momento, para pensar y reflexionar cuándo la arquitectura se olvidó de pensar y de utilizar el concepto de lo cotidiano para su propio desarrollo, para su propio trabajo. Y no se me ocurre pensar mejor modo de pensar en lo cotidiano que hacer un repaso por cómo ha sido en torno a este concepto la arquitectura del siglo XX. Y no se me ocurre mejor personaje que este señor completamente anticotidiano. O sea, cualquier comentarista de la obra de Mies van der Rohe, que es este señor siempre fumando puros, costosísimos puros Montecristo, siempre vestido con trajes de sastre vienés, con corbatas de seda, con zapatos italianos. Ha sido capaz o fue capaz de organizar su imagen en torno a un mundo de imágenes y de retratos que estaban construidos casi tan pulcramente como su propia arquitectura. Mies siempre aparece retratado con cualquiera que se esfuerce en buscar fotografías y fotografías de su figura, se da cuenta que Mies siempre aparece con chaqueta. O sea, yo creo que he estado buscando imágenes y no, he encontrado tres en las que Mies van der Rohe no estuviera como siempre dispuesto a recibir un encargo, ¿no? O sea, parecía siempre como recién levantado, ¿no? Siempre además rodeado de una cohorte que orbita en torno a él, desprendiendo, si se quiere, una figura del arquitecto muy reconocible por todos nosotros y por la sociedad, el arquitecto como impecable, heroico, si se quiere también, que es capaz de retratarse y retratarse en todas las posturas posibles porque sabe que en realidad la perduración de su obra y la de su figura están casi directamente relacionadas, ¿no? Fumando, a la sombra, a la luz, en posiciones inexplicables que hoy podemos decir, o sea,
parece que Mies van der Rohe está haciendo, o sea, ni siquiera en una visita de obra con la obra inacabada, incluso haciendo así como tai chi, Mies parece ridículo, ¿no? Esto es una de las cuestiones que a mí me ha llevado a pensar sobre esta otra foto. O sea, porque esta es de otro orden. O sea, Mies retratado en sandalias, en chanclas, estar por casa, en calcetines y en batín. ¿Qué significa esta imagen, ¿no? Frente a todas esas cientos de imágenes en las que aparece con chaqueta impecablemente vestido, ¿qué significa Mies en pantuflas? Bueno, en realidad esta imagen es de un fotógrafo que acompaña a Mies durante casi 9 meses, Frank Schlecher, que saca fotografías de él no solo en el tercer piso de su apartamento de Chicago, sino en reuniones, rodeado de sus alumnos, de visita de obra en la casa, en el edificio Seagram, que se estaban construyendo por entonces. Y sin embargo, aquí Mies aparece en una pose que parece relajada incluso, ¿no? Parece que está diciendo que también los genios se relajan cuando llegan a su casa. Que era una cosa que, por contraste, y había negado a los habitantes de la casa, de su propia casa Farnsworth. O sea, esta imagen de relax y de comodidad, incluso de lo cotidiano, en relación a cómo estaba siendo habitada su arquitectura, resulta un contraste que nada tiene que ver para nada con o sea, pues esta no sabemos si es la señora Farnsworth, pero desde luego no es una situación como de éxtasis como pudiera tener Ludovica Albentoni de Bernini, ¿no? No está la propiedad, no está el habitante extasiado dentro de la arquitectura de Mies. Seguramente tiene que ver más con esta relación entre Júpiter y Selene, que retrata Rubens aquí, ¿no? O sea, tiene pinta de que Mies era más el que estaba martirizando al cliente que ofreciéndole una verdadera situación de vida cotidiana. En realidad la arquitectura, vamos, desde luego la arquitectura y el trabajo de Mies van der Rohe no permite ninguna vida relajada en su interior. Desde luego la transparencia que ofrece la casa que está levantada al lado del río Fox no admite ningún tipo de relajo. Y entonces, por contraste, uno se pregunta, claro, ¿qué significaba aquella imagen, esta imagen que acabamos de ver de Mies en pantuflas? ¿Es en realidad la imagen de Mies van der Rohe? ¿O es la imagen de la propia cotidianidad, del propio concepto de lo cotidiano? Pues yo creo que cuando alguien se muestra así de relajado, como se estaba mostrando Mies, incluso rodeado de sus cuadros y rodeado de todo el humo de su Montecristo, en realidad sí que está mostrando un estado de cosas en la que trasciende el personaje para mostrarnos la pura idea de la cotidianidad. Claro, uno se pregunta, ¿cuándo empezó? ¿Hasta dónde podemos rastrear el concepto de lo cotidiano en arquitectura? ¿Cuándo empezó como concepto? Porque desde luego, si uno va hacia atrás en el tiempo, se da cuenta que incluso la historia de la pintura, que es un buen sitio para darse cuenta de cuáles son los espacios específicos es una especie de sismógrafo fantástico para ver cuestiones relacionadas con la arquitectura y de la cultura, ¿no? Casi todos los cuadros de la historia de la pintura retratan este tipo de cosas, o sea, dioses cayéndose del cielo, vírgenes aplastando dragones, o sea, ni siquiera San Sebastián parece estar sufriendo mucho, atravesado por ese número de flechas, ¿no? Incluso las escenas religiosas más, si se quiere, domésticas, como el nacimiento o la adoración de los pastores, son capaces de librarse de esa condición sagrada, o si se quiere, majestuosa, que está tan reñida con lo cotidiano. Salvo, curiosamente, un momento en la historia de la pintura. Y hay un momento en la historia de la pintura que ocupa muy poco tiempo y que puede verse, por ejemplo, en cuadros como este, en el que la temática, aun siendo una misma familia, una sagrada familia, igual que la que acabamos de ver justo en la imagen anterior, es la casa de un carpintero. O sea, es difícil reconocer en este cuadro una sagrada familia. Sin embargo, ¿qué pasó en la historia de la pintura para que en un momento concreto lo cotidiano se convirtiera en el tema central de la pintura? Yo creo que eso es una de las grandes preguntas que la arquitectura está mucho tiempo sin explorar y que hoy, precisamente hoy, por esta situación que vivimos,
estamos como obligados a pensar, ¿no? André Malraux dijo que en realidad lo que había hecho esta pintura de lo cotidiano no era pintar un plato lleno de pescados, sino que ese plato de pescado ya no fuera la comida de unos apóstoles. Claro, esto es un cambio radical en la pintura desde el punto de vista temático, pero también desde el punto de vista del contenido, incluso de los tiempos del propio cuadro. Por supuesto, esto tenía antecedentes, o sea, cuando Caravaggio pinta una vanitas, un bodegón, y deja de pintar personas y temas heroicos, está diciendo, en realidad, que la pintura se puede ocupar de sus propias prerrogativas, o sea, que en realidad la pintura está condenada a trabajar sobre su propia temática, sobre la pintura misma. Este nivel de autoconsciencia se ofrece, por supuesto, en el bodegón, pero también se ofrece en el momento que aparece el retrato. El retrato que es de un personaje que nos mira a los ojos, posiblemente del que hemos perdido ya la dimensión histórica, pero sabemos que se retrata porque quiere pasar a la historia. Todos estos trasfondos o todas estas vías, estas venas, estas vetas en realidad, culminan en un tipo de pintura que está relacionado con ese cuadro de Rembrandt de la Sagrada Familia, pero que principalmente están relacionadas con este otro tipo de pintura, que es lo que se vino a denominar en los Países Bajos en el siglo XVII como pintura de género. Una pintura en la que de repente aparece gente vulgar haciendo cosas vulgares, o sea, aquí pelando cebollas o cortando cebollas, pero en otras, pues dando un jarrón a parte de la familia. Ya no aparecen los momentos heroicos de las batallas, sino que aparecen soldados pues, reclinados o descansando después de la batalla, bebiendo, o madres que están despiojando a sus hijos. En ese momento yo creo que evidentemente se está dando también una situación religiosa de la contrarreforma en la que hay un rechazo a las imágenes sagradas, pero también se está produciendo un cambio de mentalidad en el que el concepto de lo cotidiano aparece impregnándolo todo. Y del que, por supuesto, seguramente uno de los protagonistas es Johannes Vermeer. Vermeer, que es un pintor que puede considerarse por antonomasia el pintor de lo cotidiano. Y que si hacemos un repaso a su obra, descubrimos que en realidad abandona los temas grandes para pintar lo típico, lo habitual. Y cuando digo lo habitual, me gustaría subrayar la palabra, porque de los hábitos, de lo cotidiano, de lo habitual, se deriva el habitar y en realidad la habitación. Esta situación en la que lo cotidiano está relacionado con el habitar, yo creo que es trascendente y que está directamente relacionada también con la temática que aborda Vermeer. Vermeer, como sabéis, pinta, se dedica a pintar, o se conservan muy pocos cuadros, no se cree que en realidad hubiera muchísimos más, pero curiosamente la temática está muy concentrada en figuras y fondos muy particulares. O sea, la mayoría de los 30 y pocos cuadros que se conservan están ocupados por... su protagonismo está dedicado a la mujer. Solo 3 a los hombres. Y de ellos 32 son de interiores domésticos. O sea, yo creo que esto es un cambio o un giro radical en el concepto de la pintura, pero también en el concepto de de lo que significa la sociedad y lo cotidiano y el día a día. De repente, la pintura de lo cotidiano empieza a ocuparse de las cosas, si se quiere, sin importancia, sin ninguna importancia. ¿Cuál es la temática de alguien escribiendo una carta o alguien mirando por una ventana? No hay ninguna. De hecho, es una temporalidad nueva la que impone lo cotidiano. Una temporalidad que está directamente relacionada con un tiempo que es capaz de ser capturado por la pericia del pintor. Pero es un tiempo inespecífico, si se quiere. Podría haber sido un tiempo completamente diferente. Lo interesante de este periodo de la pintura, desde mi punto de vista, es que el realismo es una cosa muy frágil. O sea, el realismo es la única palabra casi que se me ocurre que siempre tiene que ir entre comillas, ¿no? Y esto es lo que un poco pasa con lo cotidiano. En el momento que se le pone el foco, en el momento que se enfoca, empiezan a aparecer lecturas iconográficas, lecturas de segundo orden, que intentan desvelar como las cuestiones secretas que están detrás de este tipo de cuadros. En realidad, el realismo siempre es un realismo aparente, y más en pintura. En realidad, lo cotidiano siempre es una cotidianidad aparente. Lo que sí que tenemos claro es que, por muy breve que fuera este periodo de la pintura, porque en realidad fue breve,
a los artistas, a los pintores de la pintura de género, a los pintores holandeses del siglo XVII, les gustaba, les divertía todos y cada uno de los objetos que pintaban. O sea, no hay el esfumato en los bordes del cuadro, no hay un difuminado, una pérdida de interés en alguno de los aspectos, personajes u objetos de la escena, sino que siguen manteniendo un interés y una caridad, que es una palabra interesante hacia los objetos, que debe ser destacada, porque creo que está muy directamente relacionada con lo que se puede esperar de lo cotidiano. En realidad, a la arquitectura moderna, el concepto de lo cotidiano le importó más bien nada. Todavía a la fotografía en la fotografía moderna se puede rastrear cierto interés hacia lo cotidiano, con estas escenas que en realidad son ni más ni menos que escenas habituales. Una familia al borde de un lago o tantas otras. Pero desde luego la arquitectura, por mucho que Le Corbusier nos enseñara la Villa Saboya o la cocina de la Villa de Garches, estaba muy poco interesado, por mucho que estuviera retratando estos objetos en primer plano de su cocina, haciendo como que las casas suyas estaban habitadas, desde luego la Villa Saboya y desde luego Garches igual, estos objetos tienen un carácter más simbólico, o si se quieren decir más que están las casas habitadas que lo que en realidad estaba pasando. Desde luego, la Villa Saboya fue, como todo el mundo sabe, un desastre en su cotidianidad. O sea, la Madame Savoie se dedicó a escribir cartas a Le Corbusier con una paciencia que roza lo heroico, acusándole de no solo de las goteras en el sótano, de las inundaciones, sino del frío que entraba por las ventanas, de lo poco que calefactaba la calefacción o del desastre que significaba el habitar una casa que no estaba pensada en realidad para lo cotidiano. Con lo cual se nos pone como muy de frente una problemática. O sea, ¿es compatible lo cotidiano con lo moderno? Yo creo que casi son complementarios, por así decirlo. Son valores complementarios. Pues si se es cotidiano, si está el valor de lo cotidiano, no se puede ser rabiosamente vanguardista. En realidad, todos esos objetos que iba dejando Le Corbusier fingían una cotidianidad de lo más teatral. O sea, nadie se hubiera dejado, por ejemplo, aquí, unos palos de golf en la planta primera, porque no se juega, no arrastras a través de una promenada arquitectural, no arrastras a través de una rampa los palos de golf para subirlos del garaje. O sea, son objetos que más bien estaban retratando la aspiración del propio Le Corbusier. La arquitectura de Le Corbusier solo adquirió el estatus, y digo de Le Corbusier, pero en realidad de toda la modernidad, solo adquirió el estatus de lo cotidiano cuando fue mal interpretada y vivida por sus habitantes sin ningún tipo de prejuicio y muchos años después. O sea, aquí, la Unidad de Marsella, vemos esta vida vivida por los habitantes sin ningún tipo de consideración hacia la arquitectura, sin los miramientos que desde luego obligaba Mies o todos los héroes del movimiento moderno hacia lo cotidiano, ¿no? Sí hubo, sin embargo, quien al concepto de lo cotidiano le resultó trascendente, y uno de ellos fue Tessenow. Tessenow se permitió el lujo de dibujar gallinas, tejados a dos aguas, se permitió el lujo de dibujar unas viviendas tal vez pequeño burguesas, pero en habitaciones que sí que hablaban de una vida vivida realmente por los habitantes. Solo, desde luego, la historiografía o el relato moderno, el relato de los grandes, desde Gideon a todos los grandes historiadores de la arquitectura y críticos, se han preocupado muy poco de la cotidianidad y de esta vía o de esta veta que engarzaba lo moderno con otras posibilidades. Solo muy tarde, yo creo, en el relato moderno, hasta la aparición de los años 50 con la crítica sustancial al movimiento moderno por parte de Allison y Peter Edmondson, por ejemplo, en el pabellón este pequeñito que hacen para su propia casa, y son capaces de fotografiarse rodeados de la vida diaria, sin los prejuicios o con la naturalidad, por lo menos, de la que había sido carente la arquitectura moderna. Candelabros, flores o los libros abandonados, o incluso la propia Allison Edmondson, aquí retratada después del desayuno leyendo, mostraban un interés por la vida cotidiana como una fuente de posibilidades para la propia arquitectura.
En realidad, los Smithson se preocuparon de decir que en realidad incluso las puertas de los armarios eran hermosas y que se podría aprender de ellas para producir urbanismo. Que había pequeños placeres de la vida relacionados con gestos que la arquitectura era capaz de proponer, como estar mirando por una ventana, el poder levantar la cabeza mientras se está leyendo, o el tener una habitación bien ventilada, o poder desde la cama o un sillón ver una panorámica del exterior, que tienen un eco también en una misma generación de arquitectos como pueden ser los Ames. Aquí se preguntaban en la portada de Arts and Architecture qué era una casa. ¿Qué es una casa? Pues una casa es una suma de pequeñas situaciones, no es una suma de habitaciones, sino es una suma de pequeñas situaciones posibles. O sea, desde cerrar un tablón dentro de la casa a poder preparar un cóctel, ¿no? Ningún arquitecto está preparado, y menos la modernidad, para resolver las minucias de la función, por mucho que se nos dijera, ¿no? En realidad, a los Ames se les puede achacar la exquisitez sibarita de la colocación de sus objetos y de su cotidianidad, ¿no? O sea, siempre están sonrientes y felices, siempre nos aparece una cotidianidad como un poco insultante, ¿no? O sea, siempre están luciendo como esa vida cotidiana, pero de una manera ligeramente televisiva, ¿no? Yo creo que ese es uno de los factores que asoma. Están siempre todo ligeramente preparado, o sea, demasiado, igual que la pintura de género hablaba de lo cotidiano y de la posibilidad imposible de hablar de la realidad, porque al final toda realidad, todo realismo se volvía realismo aparente. Con los Ames nos pasa una cosa muy parecida, que acaba siendo una cotidianidad o una realidad excesivamente retocada. Y por tanto pierde verosimilitud, si se quiere, ¿no? O sea, algo cuando se retoca demasiado acaba siendo excesivamente falso, difícil de creer. El siguiente paso que uno puede hacer rastreando lo cotidiano, la vida vivida por los habitantes, desde un discurso más descreído o menos más irónico, aparece desde luego con los libros y con la posmodernidad de manos de Venturi, Dennis Scott Brown. Claro, lo cotidiano para la posmodernidad es ni más ni menos que un cartel puesto sobre la ironía en la que puede desarrollarse qué les interesa. En realidad interesa el mercado, el estilo. Es muy difícil leer la cotidianidad en estos términos. Y sin embargo, estos son los últimos rastros que, haciendo un repaso, puede encontrarse de este concepto. Porque, ¿qué está pasando hoy en realidad con el concepto de lo cotidiano? Eso es una de las grandes preguntas que claro, el confinamiento a uno le ha obligado también a plantearse. ¿Qué casas estamos viviendo hoy en relación a lo cotidiano? Hoy nos damos cuenta que casi todo está expuesto. O sea, yo creo que se ha convertido en una profecía esta casa. O sea, hemos acabado todos viviendo en una especie de casa transparente debido a la forma de vida en la que todos exhibimos como impúdicamente nuestra cotidianidad, nuestra intimidad, de una manera que como nunca antes se había producido. Desde luego, ya Facebook nos conoce mejor que los miembros de nuestra familia. Y esto no debería dejarnos indiferentes, ¿no? Porque va a acabar afectando a la casa. Esto afecta también, o sea, Facebook sabe si tienes pareja o no, sin que tú se lo hayas dicho, por el tiempo que dedicas a las redes sociales. O sea, el mundo de lo digital está transformando incluso los seguros médicos. O sea, uno inocentemente se dedica a contar los pasos, pero esos datos puede que hagan muy caro tu seguro de vida. Si quien te aseguras descubre que llevas una vida poco saludable o que tus pulsaciones son demasiado altas para lo que espera de una persona de tu edad. Esto, insisto, yo creo que afecta directamente a la manera en que lo cotidiano nos llega a diario. Una de las definiciones, por ejemplo, de Colin Angle de casa transforma este concepto tradicional del hogar. Colin Angle dice, hemos hecho un pacto entre los seres humanos y nuestro entorno y a eso le llamamos casa. Para mí esto es una de las, bueno, independientemente de una definición de casa en la que queda como una especie de papel de un acuerdo, en la que nuestro entorno ya no es agresivo. Bueno, si hacemos un repaso a lo que pasa ahora mismo con nuestro entorno,
y cómo nos está devolviendo la pelota el entorno, no es que ya, aunque sea para Colin Angle una situación en la que podemos hablar como si fuera un vecino que le va a pedir perejil a otro, desde luego el entorno no es tan comprensivo como para dejar a la casa relegada a un pacto, a un sello de un acuerdo. A mí, bueno, independientemente de esto, lo que me parece más interesante de esta situación o de esta definición es que este tipo es el mayor fabricante de aspiradoras del mundo. O sea, el que un fabricante de aspiradoras esté intentando hacer definiciones de la casa debe darnos que pensar en la situación en la que se encuentra en realidad la cotidianidad y la casa contemporánea. Sobre todo porque es que las aspiradoras Rumba no consiste su negocio solamente en aspirar polvo de nuestras habitaciones, sino que es capaz de escanear con su tecnología cada uno de los rincones de nuestras casas para ponerlas a disposición del mejor postor. O sea, por mucho que creamos que en nuestra casa no ha entrado nadie, nuestra casa está siendo rastreada con estos dispositivos. O sea, la casa está sufriendo ahora mismo una pérdida de cotidianidad, una sobreexposición, está inmersa en un mundo de transparencia tal que se ha convertido por momentos en un supranegocio, ¿no? Airbnb, desde luego, te permite entender que muchas casas se han transmutado en el mayor hotel del mundo, o que puedes alquilar, casi hacer fracking en cada una de las estancias de la habitación, porque hay compañías que te dejan alquilar tu baño por horas, por minutos, o el salón por horas, o tantas de las situaciones. O sea, esta polarización de la casa no viene ahí. O sea, ¿qué tiene este mueble para ser el más vendido de IKEA en España? Pues un cambio absolutamente, lo primero por el precio, por supuesto, pero también porque se da el hecho de que el 44% de los usuarios de las redes sociales se conectan desde la cama. O sea, está habiendo una transformación en cómo de repente el dormitorio ya no es un dormitorio, sino también es una oficina. O cómo usamos las redes sociales. Dice, el 46% usan los teléfonos móviles desde la cama, el 32% accede al teléfono móvil desde el baño y el 42% desde los transportes públicos. Y esto, o sea, este espionaje o esta desacralización de los espacios más íntimos de la casa, yo creo que está directamente relacionada con esta condición de pérdida de la cotidianidad. O sea, hasta Alexa nos puede escuchar y grabar las conversaciones. O sea, ¿de qué estamos protegidos una vez que hemos traspasado el umbral de nuestra casa? Si en realidad también ya no necesitamos como salir de casa para hacer compras. Si esto era el dibujo por antonomasia del centro comercial, ahora mismo, en el momento que tenemos una red Wi-Fi y Amazon, desde el más cómodo sillón de nuestra casa podemos convertirlo en una tienda, ¿no? Claro, esto da que pensar. ¿En qué situación estamos en relación a nuestro vivir? ¿En qué situación está la casa? ¿Qué puede esperarse de la casa cuando todo de su interior se está exhibiendo, ¿no? Esta imagen es para mí paradigmática, ¿no? Porque estamos completamente desprotegidos, expuestos, pero seguramente quepa de esperar de la casa todavía algunas cosas. Si no ya la protección, por lo menos, como decía Merleau-Ponty, podemos ver no tanto cómo tocamos el mundo, pero sí en su interior todavía podemos sentir cómo el mundo nos toca a nosotros. Yo creo que esto es una de las cosas que todavía el cotidiano nos puede ofrecer. O sea, podemos interponer lo cotidiano de la arquitectura para descubrirnos a nosotros mismos desde un espacio íntimo y recordemos que es justo y por eso desde un espacio íntimo somos capaces de tener vida social. A partir de este punto me gustaría proponeros qué cosas podríamos hacer como arquitectos para recuperar o para repensar lo cotidiano en nuestras viviendas, ¿no? Yo creo que de las primeras cosas es repensar la habitación. Seguramente uno de los gestos más interesantes de la arquitectura egipcia, que siempre está rodeada de estos jeroglíficos, sean estos pequeños que os señalo ahora mismo, que están situados aquí. Estos pequeños rectángulos que no son ni más ni menos que el signo que representaba, se llama Per, y representaba ni más ni menos que la casa. O sea, no deja de ser significativo que
el jeroglífico de la casa o del templo o de tantas otras cosas en función de como de los sufijos o de las cosas que se colocaran alrededor de este rectángulo abierto por uno de sus lados, no deja de ser significativo que fuera en realidad una habitación. O sea, yo creo que este era el símbolo literal de la casa, ¿no? Una de las... Claro, seguramente el repensar la arquitectura o el repensar la habitación tenga que ver con pensar en ni más ni menos que el origen o la célula elemental de la casa o de la vivienda, o de la arquitectura, si se quiere. ¿Por qué no pensar la arquitectura desde su célula más primordial, que es la habitación, ¿no? O sea, desde luego, podemos encontrar a Louis Kahn como antecedente. Seguramente Louis Kahn es el arquitecto moderno que más ha pensado sobre la habitación. Incluso lo ha dicho, dice, la arquitectura viene de la fabricación del acero de una habitación. Y que una planta es una sociedad de habitaciones. Claro, este dibujo, que es un dibujo que hace para recibir el premio de la medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectos en el año 71, se hizo muy famoso, pero en realidad Kahn en este dibujo yo creo que dice más cosas de las que están en estos textos, y que hablan como de la reconstrucción de la esencia de la habitación. O sea, podemos leer este dibujo en términos de cierto historicismo, ¿no? O sea, parece que estamos en un espacio en el que aparece, si se quiere, bueno, podemos ver estas bóvedas que remiten, parece que al gótico, podemos intuir que hay una especie de fuego, pero sobre todo hay como dos personas, una ventana. Si hiciéramos un ejercicio de intentar reconstruir o buscar el centro de esta habitación, el centro, si queréis, existencial de la habitación, seguramente bastaría con hacer una reconstrucción como el que tiene una piedra en un lago, hacia atrás, ¿no? Y vemos que no está el centro en el fuego, como pudiera decir alguien en la antigüedad, sino que está entre algo que sucede entre estos dos personajes. El puntum de la habitación en realidad está ni más ni menos que en la distancia que han sido capaces de construir estos dos personajes. Más que en el espacio físico de la habitación. O sea, yo creo que lo que nos enseña el dibujo de Kahn es que la realidad de una habitación está ni más ni menos que concentrada, como sucede también en el cuadro del Ángelus de Millet, en las distancias entre personas, en la distancia de una conversación, que es ni más ni menos que en la que se genera un espacio de intimidad. Creo que esto es una de las cuestiones también que pone, por ejemplo, en la mesa Antonio La Mesina en el estudio de San Jerónimo. O sea, si volvemos a hacer un experimento parecido, ¿dónde está el centro de esta habitación? O sea, a través de las líneas de fuga, lo curioso es que no están en los ojos de San Jerónimo, no están tampoco en el libro, están en una especie de espacio intermedio. O sea, si hacemos un experimento de quitar a San Jerónimo, de repente la tensión del cuadro se desdibuja, se pierde, ¿no? O sea, el espacio de intimidad, la intimidad de este cuadro se logra gracias a la distancia específica del santo, de San Jerónimo y el libro. O sea, hay una distancia construida ni más ni menos que por la propia relación entre el libro y la persona. ¿Cuál es la forma entonces de una habitación? La forma de una habitación no es ni más ni menos que redonda, por mucho que Van Gogh redonda en el sentido, si queréis, metafórico, ¿no? Vincent Van Gogh se dedicó a pintar esta habitación después de haber estado enfermo, pintó 3 versiones del dormitorio de Arles, y yo creo que también ayuda a descubrir cuáles son las sustancias esenciales de la habitación. Si os fijáis, es una habitación rara, es una especie de habitación de paso, con 2 puertas, y curiosamente lo que hace Van Gogh en cada una de las versiones del cuadro es atrincherarlas. O sea, parece que son puertas que no se pueden abrir. O sea, una habitación se constituye en el momento que sus puertas están encerrando el espacio. Y que, si os fijáis, una cosa es la envolvente de la habitación y otra cosa son los muebles. Este contraste entre lo cálido de los muebles, en todas las versiones se va acentuando hacia la última. Pero la calidez de los muebles, de los objetos, casi que envuelven más que la frialdad constitutiva de la habitación, ¿no? Y que se desaparecen si volvemos a hacer un nuevo experimento. Imaginaos que todos estos cuadros que están en la pared, pero también los muebles, los conseguimos, como ha hecho el gamberro de Ursus Welry, juntar, ¿no? Para limpiar la habitación. De repente, de nuevo la tensión del cuarto desaparece, se vuelve un cuarto que no podemos llamar habitación propiamente, ¿no? Bueno, el segundo de los puntos que se me ocurren para pensar en lo cotidiano y cómo reconstruir la habitación tiene que ver ni más ni menos con el pensar cómo
interponemos filtros, nuevos filtros con lo que está sucediendo en el exterior. O sea, algo muy parecido a lo que está sucediendo en la vida contemporánea es esta rotura de los muros. ¿Nos podemos permitir construir nuevos muros en la arquitectura de nuestro tiempo? Yo creo que eso es una de las grandes cuestiones. O sea, seguramente tenemos nostalgia de muros, pero no podemos ya construir muros, ¿no? Por mucho que también aquí, como Semper, nos diga que históricamente la construcción de la propia arquitectura y que las paredes están construidas con uno de los elementos principales de la arquitectura, no tenemos ya físicamente muros con los que construir habitaciones. O sea, podemos entender que la habitación como una suma de 4 paredes, pero yo creo que es más productivo entender la habitación como la suma de filtros, más que como la suma de 4 paredes. Y se ve muy bien, por ejemplo, en la casa esta de Ren Koolhaas. Está construida, pues como siempre en Koolhaas, con esta acidez como medio miesiana, posmoderna, pero a la vez muy sofisticada. Una de las intervenciones más interesantes que se producen en esta casa la lleva a cabo Petra Blaise con inserción. Bueno, sabéis, la historia de esta casa es una historia para una persona que se mueve en una silla de ruedas. Hay una gran habitación en medio de la casa que es en realidad una gran plataforma elevadora que une todos los niveles de la casa, pero en realidad es completamente inhóspita, por mucho que la movilidad de la persona en silla de ruedas estuviera permitida, ¿no? Lo que hizo Petra Blaise fue una operación que está relacionada con esta cosa de la reconstrucción de los muros, y es la colocación de 10 cortinas y 2 alfombras. O sea que simplemente por la interposición de estos velos la casa adquiriera un carácter completamente distinto, en la que de repente el paisaje se ve el tiempo, el clima, gracias a una serie de filtros que ya no son muros, pero que sin embargo nos permiten una relación con el exterior mucho más consciente. Yo creo que sin muros no podemos construir, por lo menos las cortinas sí que nos están permitidas incluirlas en el vocabulario de lo cotidiano y de la necesidad de filtros, ¿no? Desde luego, estos tejidos, aunque sean metafóricamente hablando, se interponen entre nosotros y el mundo, como lo puede hacer la ropa. Impide que nuestra piel se roce contra el exterior puro y desnudo que parece que ahora mismo al que la casa está sometida, ¿no? Bueno, un siguiente punto sería la reocupación de la esquina. Y cuando digo la esquina, en realidad, y si alguien quiere pensar sobre las esquinas de la arquitectura o de los rincones, yo animaría a ir a los profesionales, porque hemos dejado hace tiempo de los arquitectos de ser los profesionales de los rincones y de las esquinas, y ese campo lo tienen invadido completamente y copado, por supuesto, y estudiado empresas como IKEA. O sea, IKEA, que aparentemente nos ofrece un espacio de venta parecido a esto, y que cualquier usuario reconoce más bien cercano a esto, reconocemos en sus tiendas no solo un sitio donde apetece a la salida más bien que comprar muebles, divorciarse, porque no hay manera de no salir ni con perchas ni tranquilamente, pero sin embargo el laberinto de IKEA no está construido con estos pasillos. O sea, cualquiera que haya visitado una tienda de IKEA sabe que en realidad el laberinto de IKEA está más bien construido con unos recorridos formados ni más ni menos por una especie de marabunta de personas en la que el interés y el foco está ni más ni menos que concentrado en rincones. O sea, el laberinto de IKEA no está construido con pasillos, está construido con rincones, con cómodos, como lo anuncian, ¿no? Con cómodos rinconcitos para tomar un café y charlar. O sea, cada uno de los rincones de IKEA, de las tiendas de IKEA, que están privadas, por supuesto, de puertas, que sería una manera de impedir la venta real, nos están fingiendo una vida cotidiana como atractivo de venta. Yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas, porque los arquitectos hemos dado, por supuesto, que de los rincones se ocupaban directamente y en exclusiva los habitantes. Desde luego la arquitectura moderna se las vio y se las deseó. Si hacemos un repaso con lo que sucedió con la arquitectura moderna y los rincones, cuando de repente una planta baja se liberaba de la necesidad de tener muros.
Y específicamente se me ocurre, por ejemplo, ejemplos como el hotel moderno. Este es uno, pero podría haber sido otro. Lo que pasa es que este fue resuelto con bastante inteligencia. O sea, Arne Jacobsen en el Hotel SAS de Copenhague se enfrenta a la dificultad de cómo el lobby de un hotel, que es un sitio de espera, es capaz de recoger y de ofrecer lugares de resguardo cuando estás esperando a alguien. En una planta libre, ¿dónde esperas a que baje alguno de los habitantes de las habitaciones del hotel? Claro, Jacobsen plantea para este hall una solución que es tremendamente sensible, y es que es ni más ni menos que plantea un rincón, un sillón orejero, pero en realidad es un rincón portátil, por así decirlo. A partir de un diseño, como sabéis, de Saarinen, monta un sillón huevo en el que puedes estar sentado sin estar directamente expuesto a la mirada del exterior. Es un sillón que tuvo un éxito comercial enorme. Se vendió para muchísimas casas, pero es un sillón que es verdaderamente voluminoso y pesado. O sea, no es un sillón especialmente fácil de colocar en ninguna casa. Y es un sillón, sin embargo, que era capaz de construir rincones dentro del descarnado hall del hotel moderno. Así tenemos, gracias entonces que esta habitación primordial y que ya sabemos que no puede estar configurado con 4 muros, desde luego deberían ser, en todo caso, sutiles, muy cercanos seguramente a las cortinas o a filtros que deberemos explorar. Yo creo que en realidad la habitación no está constituida por 4 paredes, sino más bien por 4 rincones. Yo creo que ese es de las grandes... bueno, desde luego Bachelard dice, cuando dice cada rincón de una casa, dice literalmente, cada rincón de una habitación, cada pequeño espacio donde nos gusta agacharnos sobre nosotros mismos, es para la imaginación una soledad. Es decir, el germen de una habitación, el germen de una casa. Creo que el entendimiento de la habitación desde la suma de 4 rincones resulta muy pedagógico para entender en realidad cuál es la esencia, el átomo fundamental que constituye la arquitectura. El cuarto punto que se me ocurre para repensar lo cotidiano está directamente relacionado con la reubicación de las puertas en relación a esos rincones. Desde luego, si la casa o la habitación más bien es una suma de 4 rincones, el pegamento que mantiene unidos los rincones es ni más ni menos que las puertas. Las puertas son las que construyen los rincones por su colocación. Las puertas nos dicen, construyen en realidad una puerta atravesando un muro, si os fijáis, construyen 4 rincones a cada uno de sus lados. Desplazándolas de los ejes, hacen rincones más grandes o más pequeños. O sea, de esto sabían, por supuesto, muchísimo también los pintores, bueno, no solo los pintores de la pintura de género, sino que es una de las preocupaciones que yo creo que están subyacentes en toda esta arquitectura que está apareciendo de estancias conectadas con estancias como en enfilada, que no hacen sino conectar puertas con puertas. Las puertas, en realidad, yo creo que son el verdadero pegamento de esta situación y de esta inquietud indirecta de la fabricación de rincones. En realidad, una casa en el siglo, quiero decir, una casa en el pasado, una casa en el siglo XVI, una casa cómoda, una casa cotidiana, confortable, en el siglo XVI es una casa que tiene muchas puertas, pero en el siglo XIX una casa cotidiana, cómoda, es una casa que tiene habitaciones con una puerta por cada estancia. Yo creo que este es un cambio sustancial que el número de puertas de alguna manera constituye también la esencia de las propias habitaciones y que podemos entender como uno de los elementos significativos para la reconstrucción de lo cotidiano. Por último, me gustaría pensar en relación a lo que es la esencia de una habitación, ¿qué podemos considerar como el ornamento? El ornamento tiene una mala fama, y ha tenido una mala fama en el movimiento moderno brutal para la arquitectura. Y sin embargo, o sea, y por supuesto, como hemos visto, las pinturas blancas de las paredes destrozaron la posibilidad de los papeles pintados o aniquilaron los papeles pintados entendidos como mero sistema de decoración del pasado, sobre todo del siglo XIX. Claro, desde esta perspectiva esencialista de la habitación, ¿qué es el ornamento? Pues el ornamento yo creo que es ni más ni menos que el lugar
en el que nos encontramos con la habitación en su ámbito más cercano. O sea, creo que el lugar del ornamento es ni más ni menos en el lugar en el que nos encontramos con el rincón y la distancia a ese rincón. O sea, creo que el valor ornamental es el valor de la distancia a esos rincones. En esos rincones, desde luego, se acumulan pelusas, polvo y cosas muy poco interesantes. Pero también se acumula y establecemos una relación con el cuerpo y ese rincón que creo que es sustancial y que ha sido, desde luego, pasada por alta en la modernidad. Los arquitectos, desde luego, han abandonado el campo de acción, insisto, de la decoración, porque en realidad el mundo de consumo se ha ocupado de colmatar las casas de objetos que de alguna manera han sustituido casi completamente el valor decorativo que tenía antes la arquitectura. O sea, hoy no encontramos decoración dentro de las casas, encontramos miles de objetos que han sustituido esa decoración y que en realidad funcionan como un poderoso filtro. O sea, los objetos son uno de nuestros últimos refugios frente al mundo. Por mucho que esté lleno de plástico y cada vez tengamos más objetos, en realidad cada uno de ellos atesora parte de la memoria de los habitantes. Yo creo que esto es una de las cuestiones fundamentales que también han sido pasadas por alto. O sea, el número de objetos ha ido creciendo y creciendo. Y desde luego aparece incluso la voluntad externa de imponernos orden a esos objetos. O sea, sin ir más lejos, os presento a Marie Kondo, que se ha empeñado en poner orden a esos objetos que en realidad somos nosotros, son no solo nuestros retratos, sino nuestro filtro en relación al mundo. ¿Qué pasa cuando alguien nos impone su orden y nos dice que debemos de objetos casi con una reverencia agradecida? Pues lo que está pasando es que en realidad estábamos despojándonos de nosotros mismos y estamos despojándonos de la posibilidad de interponer un filtro parecido a esas cortinas que estábamos antes anhelando con el mundo. En realidad, el orden, además de consumir muchísimo tiempo y recursos, impone un sistema mental que es contrario a la esencia de la propia habitación. En realidad, una habitación desordenada, como dicen los neurólogos, estimula la creatividad. Esta es la habitación, el despacho, según lo dejó Albert Einstein, según se encontró el día de su muerte. O sea, cierto desorden está comprobado que estimula la creatividad. Mantener las cosas en orden, insisto, es tremendamente caro, es un negocio. O sea, Marie Kondo basa su negocio no solo en la autoayuda, sino en vender estanterías y cajas y maneras de mantener el orden. Digo, e insisto, nadie se podía esperar que los objetos dispuestos de una manera no desordenada, pero sí con órdenes que son privados, que pertenecen a la vida privada, puedan estimular la creatividad. Somos capaces de establecer conexiones y pensamientos nuevos gracias a la muleta a la que nos ayuda, la que sobre todo nos ayuda en apoyarnos los propios objetos. Y también nuestra capacidad en realidad como arquitectos de proponer orden a las casas tiene mucho que ver también con la propia utilización de la casa Farnsworth. Volvemos a la casa Farnsworth y el uso que hizo ella la señora Farnsworth, que en ningún momento pudo Mies, por supuesto, prever el uso que la señora Farnsworth iba a hacer en la cotidianidad de esa casa. Por mucho que la casa estuviera exquisitamente planificada, no era capaz, y la arquitectura no lo es, de prever todas y cada uno de los actos vitales del habitante. Y esto es una de las cosas que demuestra no solo lo cotidiano, sino el movimiento moderno, cuando ha pasado el filtro de lo cotidiano. Mies jamás pudo pensar, jamás de los jamases, ni en el caso de la inundación más tremenda del río Fox, que su casa se iba a poder colocar para evitar que se llenaran de agua como están dispuestas, como ha pasado en realidad. Yo creo que esto es una de las cuestiones más presentes y más pedagógicas y más instructivas que nos brinda lo cotidiano en la arquitectura, si lo estudiamos como concepto. Los arquitectos estamos empeñados en construir fundas perfectas para el habitar de las personas, pero la realidad es que ni siquiera los políticos, ni los arquitectos, ni los CEOs de las redes sociales son capaces de prever el grado de rebeldía que nos ofrece lo cotidiano para hacer en realidad cada
de cada cosa lo que queramos. Los arquitectos no sabemos realmente cómo usan las gentes la arquitectura y por mucho que nos preocupemos, por mucho que intentemos plantear una arquitectura ultrafuncionalista, siempre hay una fractura entre las intenciones, la construcción y la vida de las personas. Lo único, en realidad, que el arquitecto sabe hoy es lo poco que sabe. Lo cual, si se piensa, es bastante liberador. Creo que esta condición de lo cotidiano nos ofrece la posibilidad de asumir esto como una oportunidad. Bueno, es todo lo que tenía que contaros. Espero que os haya interesado. Sí. Un conjunto más de dudas que de seguridades. Mucho, Santiago. Muchas gracias por esa exposición, por hilar ese discurso tan completo y además que están flotando las ideas que venimos hablando, ¿no? Durante estos días, ¿no? Nos decía Manuel Delgado, que nos pedía a los arquitectos, ¿no? Que no nos preocupáramos tanto por la forma y que diéramos esa flexibilidad, ¿no? Para que pasara lo inesperado, ¿no? Has retratado muy bien esa vocación arquitectónica de imponer el orden, ¿no? Que lo has comparado con la Marie Kondo que tenemos los arquitectos. Siempre se decía, ¿no? Eso de, no, es que yo te voy a hacer un traje a medida, ¿no? Pero es que realmente no sabemos cuál es esa medida, tal vez, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un traje donde quepan muchas medidas, donde quepan muchas cosas, generar esos espacios más flexibles, que vayan a la velocidad, tal vez, de este mundo tan rápido y tan loco, porque antes era a lo mejor más fácil prever estas cosas. No sé qué... Yo creo que siempre ha sido igual de difícil. No sé qué pensáis vosotros, pero me da la sensación que en realidad uno de los aspectos más tranquilizadores del funcionalismo era pensar que el arquitecto podía hacer más de lo que podía hacer. Esa fe en realidad hizo que el arquitecto pues bueno, ahí tenemos a todos el momento heroico, que todo el mundo pensara que era capaz de resolver a través de la función cuestiones que estaban fuera del alcance de la arquitectura. O sea, la arquitectura puede hacer mucho menos de lo que parece. Y en cierto sentido conviene cierta modestia. Deberíamos a lo mejor conformarnos con ser capaces de ofrecer una escenografía, un escenario para la vida de las personas suficientemente rico y no tanto en tratar de dar todas las respuestas. O sea, yo creo que eso es uno de los hándicaps que nos hemos impuesto como herederos de aquellos modernos o de los grandes maestros que sí creyeron poder hacerlo y que luego el descreimiento ha llevado a un pesimismo en el que se cree también que el arquitecto no puede hacer nada. Y tampoco es cierto. O sea, yo creo que esos dos extremos son igual de perjudiciales. O sea, la rendición de que la arquitectura no tiene futuro como disciplina porque no es capaz de ofrecer una solución a la vida de las personas en cuanto al contexto, es igual de insatisfactorio que la ultra confianza en que podemos resolverlo todo. O sea, y nos toca averiguar cuál es el papel que nos toca ahora. Desde luego, ahora mismo la gente está sufriendo, bueno, lo digo porque es que nos queda un año todavía de estar conviviendo muy de cerca con nuestras casas. Nos toca pensar la arquitectura con mucho más detalle. Yo creo que ese es el punto. Pero bueno, no sé. No estoy diciendo nada que nadie que haya estado metido 15 días en su casa no haya descubierto. Y estas cosas que estás diciendo se van leyendo en la obra de muchos compañeros, ¿no? Ponías antes la imagen de H. Arquitecte. Y lo hemos hablado también, ¿no? Tal vez estamos casi diseñando ya, empezando a diseñar habitaciones sin uso, ¿no? No le estamos imponiendo el uso a la estancia, sino dejando que cada uno lo use como quiera, como pueda, ¿no? Bueno, esto es también la tendencia, está relacionado con esta
situación ahora mismo que también se está viviendo casi como una moda, y eso es lo que más vértigo da, de entender la casa sin pasillos como el paradigma de lo que piden estos tiempos. La casa sin pasillos obliga a la suma de todas estas habitaciones concatenadas o encadenadas en enfilado o con conexiones como las que hemos visto en estos ejemplos, ¿no? Tampoco creo que haya una manera, no creo que haya una receta. O sea, creo que va respondiendo a necesidades de manera más inconsciente que consciente todas estas soluciones habitacionales. Pero creo que el poner como foco la habitación sí que creo que es trascendente. No tanto la apariencia formal de luego la enfilad de todas estas habitaciones, sino que hay más exploraciones posibles pensando en la habitación como núcleo constitutivo de la arquitectura y no tanto en otros paradigmas que han estado más sobre la mesa, ¿no? Sí, por seguir a ver si las personas que nos acompañan se pueden animar incluso a hacer alguna pregunta por ese chat. Hablando un poco de eso, también Santiago, Koolhaas de alguna manera en su Bienal propuso esa reflexión fundamental sobre los elementos, sobre los espacios. Recuerdo que desgranaba un baño allí muy bien con todo y generaba pues ese debate sobre los fundamentos de la arquitectura, un poco como has explicado tú, pues esos términos de la habitación, los muros, la esquina, los rincones, la puerta, replantearnos eso como arquitectos. Sí, o sea, Koolhaas lo plantea de una manera también muy interesante. Y yo lo que me pregunto, o sea, la gran crítica que se le podía hacer a los elementos de la arquitectura de Koolhaas es ni más ni menos que empieza ahí la arquitectura en esos elementos. O sea, empieza en realidad la literatura en un diccionario o empieza la literatura en el momento que se juntan dos palabras. Creo que ese es el gran hándicap no resuelto por esa exposición de Koolhaas. Creo que, sin embargo, la habitación sí es capaz, o sea, es el mínimo número significante, indivisible, ¿no? Es como en matemáticas, ¿no? El mínimo común divisor. Yo creo que la habitación es capaz de ofrecer ya una sintaxis, cosa que los elementos de la arquitectura, independientemente, no. O sea, una puerta no ofrece sintaxis. O sea, no es capaz de... Una puerta no es por sí misma arquitectura, necesita establecer conexiones con lo demás. O sea, necesita relaciones sintácticas, si quieres hablar en términos, si queremos entenderlos en términos de lenguaje, si quieres, ¿no? Creo que ahí está la gran diferencia. O sea, seguramente el regresar a la elementariedad nos obliga también a pensar en un origen cierto, en el que las cosas empiecen a estar conectadas. O sea, seguramente la habitación es el núcleo, es el átomo, ¿no? Por utilizar el concepto químico. Y por supuesto que hay cosas subatómicas, pero no perviven ellas solas, ¿no? Por así decirlo. No tienen vida, entre comillas, o coherencia o estabilidad por sí mismas, ¿no? Ese símil de la química yo creo que es aplicable, podríamos hablar de arquetipos o de prototipos. Yo creo que es más interesante hablar en esos términos ahora mismo que de elementos aislados, porque elementos aislados al final pues se convierte como se convirtió en la exposición de Koolhaas, en un catálogo, ¿no? El catálogo es muy difícil a partir de él, si uno no es habilidoso en construir algo lógico a través del catálogo, ¿no? Es verdad, muy interesante eso. Sí, al final es el espacio, ¿no? Sí, es la habitación, ¿no? Cómo juegan esos elementos y conforman algo. Bueno, pues yo seguiría aquí hablando. Bueno, no te Y preocupes. hablar. Mira, Paula Olea está diciendo que primero al hacer la charla deja mucho que reflexionar. ¿Piensas que la casa volverá o debería volver a pensarse más cómo eran las casas medievales? Paula, menuda pregunta difícil. Yo creo que como las casas medievales no es precisamente lo que uno aspiraría a decir como la solución. Creo que lo que nos toca hacer es una casa en el siglo XXI que sea capaz de dar respuestas a problemáticas del siglo de nuestro tiempo.
O sea, no es tanto, no me gustaría que se entendiera lo que he dicho, tanto más como una vuelta al pasado, como una actualización y lectura de los problemas que estamos viendo hoy con soluciones que tenemos que afrontar. O sea, haber dicho lo cual, o sea, no le quiero quitar ni un poco de valor ni a la Casa Fastword, ni a la Villa Saboya, ni a todas las obras que fueron necesarias para que la arquitectura estemos hablando de ellas en los términos incluso de obras maestras, en términos de artísticos incluso, ¿no? O sea, la Casa Fastword está muy cerca de una pieza digna de estar exhibida en un museo. O sea, lo cual no quiere quitar que desde el punto de vista del programa moral que imponía, no deba ser replanteado. Yo creo que es un momento para revisar ese tipo de problemáticas. Desde luego no me gustaría hacer casas medievales. No sé, no me gustaría literalmente eso. Pero vamos, entiendo que sí me quedo con la necesidad de volver a pensar las casas y la vivienda. Eso sí que creo que es como una obligación de cada una de nuestra generación también, ¿no? Santiago, dice Leandro Zapata por ahí, dice, y no solo en la vivienda, Lacatón y Basal. Eso es lo que representa la charla de Santiago, espacios para la vida. Bueno, eso es un auténtico... Leandro es muy amable, o sea, ya la comparación... O sea, desde luego Lacatón y Basal están muy por la utilización de filtros sencillos, por puertas, por estancias, por habitaciones, por conexiones. O sea, sí que es una lectura muy, muy cercana a la que me he atrevido a proponeros. O sea, sí que está muy bien visto. Yo creo que Lacatón y Basal son una pareja que sí que están respondiendo con su propio mental a la complejidad de esta situación, ¿no? Entonces, muy de acuerdo contigo, Leandro. Muy bien. Oye, me sorprendieron mucho ¿cómo se llaman? Los símbolos egipcios, esos para la habitación y para la casa, ¿no? Que no los conocía. Bonito, ¿eh? Porque es una habitación elemental. Y es bonito que lo representaran incluso en planta. Es brutal esto, ¿no? Qué básico, ¿no? Cómo se hace la habitación y casi para hacer la puerta desgranan el muro. Es precioso para ir por ahí investigando, ¿no? ¿Tú qué has hecho? Sí. Se paró un poco por el wifi. Continúa tú. No digo, no, que en función del símbolo que acompaña a ese signo egipcio, yo creo que fíjate que tú sí. Sí, parece que la wifi complementa. A ver, se cortó un poquito. Se cortó un bueno. poquito. ¿Me puedes repetir, Santiago, lo último que estabas comentando? Funcionan como... Se está cortando. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay algún problema de conexión. Espero que a mí me estén escuchando bien. Se te entrecorta también. Sí, Santiago, mira, vamos a hacer una cosa. Esta conversación la vamos a continuar en Tenerife desde que eso sea posible. Que te invitaremos aquí a seguir hablando de estas cosas interesantes. Desde este colegio, mil gracias por unirte a la Semana de Arquitectura de este año raro, de este año con mascarillas. Te mandamos un fuerte abrazo. Queremos agradecer a todos los participantes en esta semana, pues el que hayan estado con nosotros y a todas las personas que nos han seguido, que, bueno, hemos seguido o intentado de alguna manera hacer esa resistencia y celebrar la arquitectura en estos tiempos difíciles. Para todos, un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Santiago. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros.